Y hoy vamos a terminar la serie de Creemos. Hemos estado estudiando el credo de Nicea y yo entiendo y yo sé que es, mucha teología, ¿no? Y mucha cosa así fría, quizá, en algún sentido. Pero creo que es muy importante que nos paremos y hundamos nuestras raíces y estudiemos y entendamos quiénes somos y de dónde venimos y qué es lo que creemos específicamente. Y no es una confesión de fe que haya inventado nuestra iglesia, y tenemos una confesión de fe, por cierto. Puedes verla en la página web, o si quieres me la pides, te la puedo mandar. Pero esto es más serio, ¿eh? Esta es una confesión de fe que no es de nuestra iglesia, la Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares. Y es importante que tengamos una confesión de fe y que sepamos lo que creemos. Pero aún más importante es que sepamos lo que creemos, no como Iglesia Evangélica Bautista de Alcalá de Henares, sino como Iglesia Católica. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que han creído nuestros hermanos a lo largo de los siglos? ¿Qué es lo que siguen creyendo nuestros hermanos a lo largo y ancho del mundo? Y hoy, como digo, tengo aquí pasamos a la última parte de este credo. Y sabéis, hay un libro, no de la Biblia, pero hay un libro que es muy especial para mí. Yo cuando era pequeño no me gustaba leer, no era una persona lectora. Pero hubo un libro, que no sé si alguna vez que estaba malo y me dio por tomarlo y empezar a leerlo. Hubo un libro que fue el que me cambió el chip completamente. No sé si habéis leído, no digo ver la película, quizá habéis leído el libro de La historia interminable, de Michael Ende. ¿Lo habéis leído? ¿Quién lo ha leído? Si no, los que solo, Gladys, Maribel, ¿solo? Tenéis deberes. No hace falta. Pero allí había... ¿La película la habéis visto? ¿Sí? Pues llega un momento, lo siento, voy a hacer spoiler, la vida es así de dura. Habéis tenido tiempo de leerlo y de ver la película. Es la historia de un niño que se llama Bastian, ¿vale? Y entonces este niño, que es, pues, también yo un poco me sentí identificado en cierto sentido. Era un niño así como que le tratan mal y le hacen un poco bullying, así un poco gordito, pues como yo era de pequeño y sigo siendo un poco menos, gracias a Dios, pero... y entonces él, pues, roba un libro de un sitio y se va y se esconde a leerlo, ¿no? Está leyendo el libro se acerca en un mundo, en otro sitio. El libro se llama La historia interminable, es como otro mundo fantástico, y allí el protagonista de ese libro se llama Atreyu, ¿no? Y tiene un dragón y que vuela y es así muy fantástico, ¿no? Y muy chulo. Pero llega un momento en el que está como en un laberinto, en un sitio, y para salir tiene que mirar un espejo. Y allí en ese espejo él empieza a describir en el libro lo que le está leyendo Bastian, que ve a un niño en ese espejo, porque le dice que ese niño que que lo que va a ver en el espejo es a él mismo. Y entonces empieza a describir lo que ve en el espejo, y según va describiendo, tengo los vellos de punta ahora mismo, según va describiendo al niño que ve en el espejo, va describiendo exactamente, y Bastian se está quedando flipando porque le describe a él. Es Bastian, el mismo que está en el espejo, que está leyendo de que está viendo a Atreyu. Y en ese momento Bastian se da cuenta, toda esta historia es de mí. Toda esta historia ha tenido que ver conmigo desde el principio, y no solamente eso, sino que a partir de ese momento él se mete en esa historia y empieza a vivir las aventuras junto con Atreyu. Y me encanta ese libro, me encanta. Pero no os lo he contado simplemente porque enseñaros un poco más acerca de la historia interminable, sino porque este momento de la historia de Atreyu y de Bastian me impactó tanto. Ese momento lo tengo grabado en mi memoria hasta tal punto que hay un antes y después de ese instante en el que Atreyu vio a Bastian en el espejo. Desde ese momento me encanta leer. En ese momento algo hizo clic dentro de mí y me encanta leer. Ese es el momento al que hemos llegado en el credo. Exactamente ese. Hemos estado hablando de lo que hizo el Padre y de quién es el Padre, ¿verdad? El creador, el soberano, el iniciador. Hemos estado hablando de quién es el Hijo y de lo que ha hecho el Hijo, ¿verdad? Es Dios de Dios, es hombre completamente. Y Él se entregó en los tiempos de Poncio Pilato por nuestra maldad para cargar con nuestro pecado.
Hemos estado hablando la semana pasada de quién es el Espíritu Santo y lo que ha hecho el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos estado hablando de cómo Él es Dios, digno de toda adoración. Él es el dador de vida, que nos dio vida. Él es el que se ha revelado por medio de los profetas, ¿verdad? Estábamos viendo. Él es por quien tenemos la Biblia. Él es por quien conocemos a Cristo. Él es por quien conocemos al Padre. Pero ahora ha llegado un momento en el que el credo de Nicea lo aúna todo, después de todo lo que hemos estado viendo de lo glorioso y lo magnífico y lo alto y lo sublime acerca de Dios, y lo pone con un lacito y nos lo pone en la puerta de nuestra casa y nos dice, como en el espejo que Atreyu ve a Bastian, dice, aquí estás tú, este eres tú. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Este credo no solamente habla de quién es Dios, no solamente habla de lo que hizo Dios, sino que habla de quiénes somos nosotros. Y cuidado, en un mundo tan individualista no habla de quién eres tú, sencillamente, de quién soy yo como individuo atomizado y solo aparte de todo el universo mundo. No, indica quién soy yo como parte de la Iglesia, de la Iglesia católica. Con quién soy yo al recibir el bautismo y de quién seré yo y de qué será de mí en este mundo por venir. Entonces, esto es un poco como cuando estás viendo un mapa de un lugar, ¿no? Y hay una flechita que dice, usted está aquí. Ese es el punto en el que estamos del credo de Nicea. Todo esto que hemos estado viendo es sumamente importante porque aquí es el punto en el que tú y yo nos miramos frente al espejo y podemos decir, ese soy yo. Así que vamos a comenzar este tiempo, vamos a analizar cada uno de los puntos de esta última parte del credo, pero comenzamos presentando este tiempo delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Ayúdanos a comprender quiénes somos. Ayúdanos a entender la gloriosa realidad de que formamos parte de tu Iglesia. No de una iglesia, sino de la Iglesia. Ayúdanos a comprender la gloriosa realidad y a lo que apunta el momento tan precioso que es el bautismo, y te pedimos que tú nos ayudes a anticipar con esperanza, con certeza, ese instante, ese momento que durará toda la eternidad, en el que por fin nos veamos cara a cara con el gran Señor, con nuestro Dios, con nuestro Rey, con Jesucristo. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Pues vamos por orden. Y hoy, si el resto de las veces hemos estado, en cierta manera hay algunos, de hecho, hay que me haya dicho a mí, hay algunos católicos que están viendo esta serie y hay un cura específicamente que me comenta que está viendo esta serie con mucho interés. Y es verdad que he tirado muchas piedras a los católicos durante esta serie. Eso es completamente cierto, y si he sido injusto en algún momento, pues pido perdón, no ha sido mi intención, pero hoy nos toca a nosotros, Hoy nos toca a nosotros. Y vamos con el tema de la Iglesia, porque esta parte del credo, a nosotros aquí sí nos incomoda, ¿vale? Hoy nos vamos a sentir un poco incómodos, ¿vale? Así que si te tienes que mover un poco en el asiento, no pasa nada, ¿vale? Vamos a, si estamos, como después diremos más claramente, pero si estamos en esta afirmación tan protestante como la sola Escritura, que hacemos caso a la Biblia, pues hijo, a las buenas y a las malas, tenemos que estar aquí afianzados en lo que dice la Biblia, nos guste o no, de eso se trata, ¿no? De eso es lo que les tiramos en cara a los católicos muchas veces, a ver si ahora nosotros nos vamos a acobardarnos ante la Biblia. Pues claro que no, la Biblia es, como decíamos la semana pasada, la que decide lo que dice la Iglesia Católica, y no la Iglesia Católica la que decide lo que dice la Biblia. Así que creemos en la Iglesia, creemos en la Iglesia. Y hay 4 cosas que dice acerca de la Iglesia, ¿verdad? Vamos a ver cada una de estas. ¿Cómo describen estos padres de Nicea desde la Biblia? Vamos a ver, ¿cómo es la Iglesia?
¿Cómo es la iglesia? La iglesia es una. Una. Dice Efesios capítulo 4. Versículos 4 al 6. Efesios 4 del 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Si hay un solo Dios, si hay un solo Señor, si hay un solo bautismo, como vamos a ver después, pues también debemos aceptar que solo hay una iglesia. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas denominaciones hay? Ah, no, pero ninguna como la iglesia bautista, de verdad, ¿no? Como la que somos nosotros, porque luego dentro de los bautistas hay diferentes grupos y subgrupos, ¿vale? No sé cuántos, también es un poco injusta esta afirmación, pero hay algunos recuentos que afirman que hay 4.000 y pico denominaciones, ¿vale? Pues quizá, mira, podemos reducirlo a lo mejor a 5. Y la mejor es los bautistas, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos la credo bautismo, la independencia de la iglesia local, congregacionalismo, quizás son palabras que me estás contando. No, en definitiva, el resumen es, nosotros sí que somos, nosotros sí que sabemos cómo se hacen las cosas. ¿Sabes? Esta es una de las cosas que, pues, si has tenido oportunidad, o quizá tú mismo eres católico, si has tenido oportunidad de hablar con un católico acerca específicamente, pues, de alguien que esté un poco criticando el protestantismo, esta es una de los ataques, en cierto sentido, que nos hacen. ¿Y quieres que te diga una cosa? Tienen toda la razón del mundo. Porque Cristo no tiene un harén de concubinas. Cristo tiene una esposa, la Iglesia Católica. Una prometida, mejor dicho, todavía no se ha casado. Una solo. No hay varios pueblos de Dios, y están los pentecostales, ¿no? Y están los luteranos, y los anglicanos, y los presbiterianos, y los hermanos, y los bautistas, y qué sé yo, cualquier cosa, cualquier subgrupo que se te pueda, menonitas, lo que sea. Solo hay una iglesia. Y entonces, ¿cómo sé yo quién forma parte de esta iglesia? Es verdad que hay veces que entra gente de la calle y nosotros rápidamente, por este chip que tenemos, le decimos buenos días, hermanos. Incluso alguna vez yo he corregido a alguno de vosotros de decir, cuidado, no sabemos si son hermanos, ¿no? No sabemos si... Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacerle un test. Vamos a ver si pasa los... A ver, tú en cuanto al calvinismo, ¿cómo te posicionas? 5 puntos, 3, 7, ¿cómo lo ves? A ver, credo bautismo de niños, ¿cómo ves la justificación? ¿Crees en la hipostasis? ¿Crees en...? ¿Cómo sabemos quién es hermano y quién no? ¿El que es bautista es hermano? Si viene un presbiteriano, bueno, sí, te voy a llamar hermanastro. ¿Cómo lo hacemos? Pues, amigo, para esto tenemos el credo católico. ¿Tú eres capaz de afirmar, tú crees en este símbolo, por eso se llama símbolo de Nicea? ¿Tú no crees que el arrebatamiento es antes o después de...? No. Hay diferentes tipos de doctrinas, ¿sabes? Hay diferencias que tenemos. Y hay algunas, como las que afirma este credo, en las que podemos permanecer y anclarnos y decir, de aquí no me muevo. Porque esto es lo que afirma la palabra sin dudas. Porque esto es lo que mis hermanos a lo largo de todo el mundo y a lo largo de toda la historia han confiado han creído durante todo el tiempo. De aquí no me muevo. Ahora, hay otro tipo de doctrinas y de cosas en las que podemos no estar de acuerdo como hermanos. Podemos discutir como hermanos, como iglesia. No tenemos que estar de acuerdo en todo, porque solamente hay una iglesia. Y cualquiera que pueda afirmar que ha puesto su confianza en Jesucristo
como su Salvador, cualquiera que pueda afirmar, como hemos estado viendo, a la Trinidad, como la hemos estado viendo, forma parte de la Iglesia Católica. Es así. A lo mejor no es sincero, ¿vale? A lo mejor tú no eres sincero. O yo. No podemos estar repartiendo carnet de hermanos nosotros. Eso no nos corresponde a nosotros. Debemos tener amor, debemos tener misericordia, debemos apuntar hacia Cristo, debemos buscar y amar la verdad. No nos corresponde a nosotros decidir quién es hermano y quién no es hermano. Así que cualquiera. ¿Y un católico puede ser parte de la Iglesia? Pues claro que sí. Estoy convencido que hay miles, millones de católicos que forman parte de la Iglesia de Cristo. Debemos centrarnos en la verdad y dejar de ser tan sectarios como somos muchas veces. Tan sumamente sectarios. Y me hablo a mí el primero, ¿eh? Me hablo a mí. Y los evangélicos pecamos tanto de esto. Tanto. Es una. No hay 5 iglesias. No están nosotros y los otros. Es santa. La Iglesia de Cristo es santa. ¿Cómo va a ser santa? ¿Cómo va a ser santa? ¿Habéis visto? Bueno, pues a lo mejor no digo cada día, pero cada semana si te pones a buscar, salta un escándalo en algún sitio, ¿no? De que si este pastor ha robado, que si aquí ha habido abuso de no sé qué, o que no, siempre hay cosas. ¿Cómo va a ser santa? ¿Cómo va a ser santa nuestra iglesia? ¿Cómo va a ser santa si está compuesta de personas que pecan? Había una vez, ¿sabes? Había una vez un sitio en el que había una iglesia que era perfecta, hasta que empezaron a llegar personas. ¿Cómo? No puede ser que sea santa una iglesia, por definición. ¿Cómo puede ser? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y siguientes. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Cómo puede ser que una iglesia con personas que pecan sea santa? Pues de la misma manera que si tú has puesto tu confianza en Cristo, no necesitas que ningún concilio te lo apruebe, eres santo. Porque no depende de nosotros. Porque tenemos a nuestro Salvador Jesús, que ha muerto por nuestros pecados, que ha limpiado, ha lavado los pecados de su prometida, de la iglesia. Tenemos al Espíritu Santo que Él ha derramado en nosotros para que transforme nuestros corazones, para que cada vez vayamos dando pasos más hacia esa santidad que Él pide de nosotros. El que sea santa la iglesia es una promesa basada en una realidad. Es una promesa de que un día de verdad, en nuestro actuar, en nuestra lucha contra nuestro pecado, como individuos y sobre todo como iglesia, seremos santos. Basada en una realidad. Y es que delante de Dios, por los méritos de Cristo, ya somos santos. Él lo ha pagado todo. Está hecho. El pecado ha sido derrotado y la iglesia de Cristo es santa. Y decir cualquier otra cosa sería insultar la sangre de nuestro Salvador y el poder de su Santo Espíritu. Su iglesia es santa y es católica. Toma ya. Chúpate esa, católica. ¿Cómo? Bueno, hemos estado ya hablando un poco más de esto, ¿no? La palabra católica en el griego significa universal. De todo el mundo. La Iglesia Católica es la Iglesia que se ha extendido por todo el mundo y que ha vivido a lo largo de toda la historia, desde el día de Pentecostés que nació la Iglesia hasta el momento en el que Cristo vuelva. Y sabes, esto era algo muy importante
en los tiempos, en los primeros siglos de la Iglesia. El concepto de católica era sinónimo, no era simplemente una afirmación de decir, estamos por todas partes, qué buenos somos, ¿no? Qué machotes, fíjate dónde hemos llegado. No, no, no. Era un sinónimo de pureza doctrinal. ¿Por qué? Porque en contra de lo que, por ejemplo, los gnósticos, que hemos estado hablando algunos otros días acerca de ellos, creían que ellos iban apareciendo en diferentes sitios y cada maestro añadía una enseñanza nueva, iban innovando, ¿no? Nuestra enseñanza, la doctrina cristiana católica, no es innovadora. Somos así de aburridos. Nosotros seguimos la doctrina católica. Nosotros seguimos una sola doctrina y no inventamos. Es exactamente el mismo concepto, o paralelo a lo que en la Reforma se llamó como la sola Escritura. Nosotros seguimos lo que nos han enseñado y no nos inventamos cositas. Y de hecho, vale, sí, reconocemos que a veces nos inventamos cositas. Y debemos arrepentirnos y volver otra vez a la fe católica. Somos la Iglesia de Cristo y podemos apropiarnos del nombre de Iglesia Católica. Esta iglesia a la que nuestro Señor prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, ni las mismas puertas del infierno prevalecerían contra la Iglesia de Cristo. No contra la Iglesia, de nuevo, evangélica bautista, Alcalá de Henares, pobrecitos nosotros. No, no. Nuestra iglesia puede haber desaparecido de aquí a 2 meses. Perfectamente. Y Dios no habría fallado en nada si esto pasara. Pero su iglesia, de eso nada. La iglesia de Cristo está destinada a triunfar, no por nuestro poder, sino por el suyo, porque hemos sido escogidos por el Padre soberano y amoroso, porque hemos sido comprados y lavados en la sangre del Hijo, porque hemos sido apartados, santificados por el Espíritu Santo. Y lo somos, no porque lo reclamemos, sino por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo y por lo que Él hará en nosotros. Así que la catolicidad verdadera, dice un diccionario bíblico, trasciende todos los límites eclesiásticos. No tiene nada que ver con los límites eclesiásticos. No tiene nada que ver de si juramos lealtad a este obispo o al otro. No tiene nada que ver a si seguimos este credo bautista de 1667. O seguimos este otro credo presbiteriano de no sé cuántos, o si soy de esta parte de esta iglesia, o si yo hago la liturgia de esta manera, o el pastor se viste de determinada forma. No tiene nada que ver con eso, absolutamente nada. Trasciende todos los límites eclesiásticos para abrazar a todos los creyentes en una lealtad y una unión universal genuina, destinada a Cristo, a entregarnos como su santa esposa a Él. Así que sí, podemos levantar la cabeza, no por nuestros méritos, sino por los suyos de toda la Trinidad, de toda la deidad al completo. Y podemos decir, yo formo parte de la Iglesia Católica. Apostólica. Apostólica. Habéis oído muchas veces esto de cristiano, católico, apostólico y romano, ¿no? Y aquí habla, sí, en efecto, la iglesia apostólica. Y tiene muchas similitudes con el tema de católica, ¿vale? Porque el tema católico significa que la fe, esta misma doctrina, esta misma creencia está extendida por todo el mundo y en toda la historia, ¿no? Pues el tema apostólico quiere decir que viene de los apóstoles. Los católicos romanos lo entienden, lo interpretan hablando o apelando a una sucesión apostólica, específicamente sobre todo de un apóstol, que pues el más importante, ¿no? Pedro. Y él fue obispo de Roma y a partir de ahí todos los obispos de Roma, como Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca edificaré la iglesia, no voy a meterme en ese tema ahora mismo, ¿vale? Pero, en cualquier caso, eso es lo que ellos apelan, ¿no? Hay una sucesión apostólica que lleva hasta este momento por el cual la cabeza de la iglesia es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, ¿no? Y nosotros podemos
Podemos responder de una manera muy superficial a esta apostolicidad de la que hablan los católicos romanos. Podemos decir que ellos realmente no descienden de Pedro, o que como no tienen la doctrina correcta en algunas cosas, pues no son tan apostólicos como a ellos les gustaría, no como nosotros. Pero sabes, esta es otra de esas cosas en las que ellos nos pueden apuntar, y con razón. ¿Sabes un secreto? Nuestra iglesia, nuestra apostolicidad, no nació en el siglo XVI. No venimos de un alemán que protestó hace 500 años. Y está bien recordar ese alemán que protestó, y bendito sea el Señor por enviar a su siervo Martín Lutero, y por enviar a todos los reformadores del siglo XVI y todos los que vinieron después. Bendito sea el Señor por ello, pero ellos no inventaron el cristianismo. Ellos, de hecho, venían de una tradición católica y apostólica que los precedía. Y ellos apelaron muchísimo a los padres de la Iglesia, a los primeros cristianos. Y a lo largo de toda la Edad Media, esa edad oscura y que pues no nos gusta mucho meternos en ella, siempre ha habido luces, Siempre ha habido gente que ha levantado la voz, incluso cuando la doctrina estaba empezando a torcerse poco a poco, y estaban de nuevo apelando a la Biblia. Así que, en ese sentido, sí tenemos razones para apelar a la apostolicidad. Venimos de la fe primigenia. Y, de hecho, la separación entre la Iglesia romana y la Iglesia reformada no vino por la parte de los reformados. ¿Sabéis por qué se llama reforma protestante? No se llama ruptura, se llama reforma. Lo que querían los protestantes era reformar la Iglesia, no dividirla. Lo que ellos hicieron fue intentar volver a las fuentes, a la Biblia, a Cristo, a la justificación por la fe. Y bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero en esencia la reacción de los católicos romanos, con diferentes maneras, sobre todo el Concilio de Trento, fue romper, maldecir y acabar con la Reforma protestante. Entonces, realmente lo que ocurrió, si nos ponemos exquisitos en este sentido, es que quienes se salieron de la Iglesia católica fueron los que hoy en día llamamos católicos, y no al revés. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Aquí sí habla de la sucesión apostólica. Fíjate. Lo que has oído ante mí delante de muchos testigos, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo dice a Timoteo, yo te he enseñado a ti. Esto que tú has aprendido de mí, enséñalo a otros hombres que puedan enseñárselo a su vez a otros hombres. ¿Ves? ¿En qué se basa esta sucesión apostólica? En que la fe que Pablo recibió de Cristo se la ha pasado a otro, que no la altere, que no la cambie, que la mantenga, para que se la pase a otro que sea capaz de enseñársela a otro. Aquí tenemos 4 generaciones diferentes, 4 generaciones que están abocadas, destinadas a que se conviertan en cientos de generaciones, que sean discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos, y no sencillamente que pasen una autoridad para poder decir lo que quieran y que puedan torcer lo que Dios ha dicho de la manera que quieran, sino que conserven la fe apostólica. ¿Entiendes? Y eso es lo que intentamos hacer. Tomamos la fe que nos ha sido depositada por medio de esta cadena de testigos, pero que no viene de esa cadena de testigos, sino que viene de Cristo, por medio del Espíritu Santo, lo que Él ha revelado a los profetas, como decíamos la semana pasada, para mantenerlo, para pasarlo a otros, para que más gente pueda conocer al glorioso Evangelio de Cristo. Y no tocar absolutamente nada. Esta es la sucesión apostólica. Reconocemos un solo bautismo para perdón de los pecados. Ahí. Vamos a aquí es donde nos gustaría dejar un poco de ser protestantes, ¿no?
A ver, estás diciendo, esto será cosa del... Claro, es que en ese tiempo, 325, Concilio de Nicea, ya se habían inventado muchas cosas, ¿no? Y entonces esto de perdón, esto de bautismo para perdón de los pecados, no nos gusta, ¿verdad? Parece como que no encaja en lo que nosotros creemos. Solo se bautizan los que ya han sido salvados, los que ya han sido perdonados. ¿Qué es esto de bautismo para perdón de los pecados? Se lo habrán inventado. Se lo habrán inventado. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí sí me gustaría que la Biblia dijera lo que yo quiero, en lugar de yo tener que decir lo que dice la Biblia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que nosotros entendemos del bautismo? ¿Qué es lo que produce el perdón de los pecados? El arrepentimiento y la salvación por medio de Cristo, la fe. Salvación por gracia a través de la fe, ¿no? Sola fide, decían los reformadores. Solo la fe. Eso es lo único que hace falta, ¿no? Así que el bautismo no es el medio para salvación, decimos nosotros. El bautismo es consecuencia de la salvación, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Somos aquí todos bautistas? Aleluya. Y ¡ay! ¿Qué le hubiera costado a Pedro? ¿Qué le hubiera costado a Pedro en lugar de decir para, decir por, o a causa de, o en base a, ¿no? Pues sabes, esta preposición, eis, en griego, puede significar para, desde luego, pero puede significar también con vista a, sobre la base de, no es necesariamente causal, es decir, no es necesariamente que el bautismo es el que cause los pecados, o sea, el perdón. Puede ser que el bautismo sea en base al perdón de los pecados, algo así, ¿vale? Y además, también, otro secreto: nunca interpretes un texto, y más uno que está en duda, uno que no sabes muy bien y quizá, esto es raro. No lo interpretes en aislamiento. No es una isla, no es un tuit. Tiene un contexto. Y vemos repetidamente, constantemente, machaconamente en el libro de los Hechos que siempre el bautismo es después de la fe. Constantemente. ¿Vale? Entonces, ¿el bautismo produce perdón de pecados? Pues yo creo que no. Pero eso no significa que el bautismo no esté relacionado con el perdón de los pecados. Lo hemos mencionado algunas otras veces, pero muchas veces, sobre todo en el libro de los Hechos, aparecen tan vinculados el bautismo con la fe, con el arrepentimiento, que se habla de ellos como si fuera un solo evento. El evento de la salvación. El evento de la salvación incluye arrepentimiento, fe y bautismo. Y a veces de este evento, de este pack completo, se habla solamente hablando de fe, otras veces solamente hablando de arrepentimiento y otras veces solamente hablando de bautismo. Entonces no hacían, siempre lo comento cuando estamos hablando con alguien acerca del bautismo, entonces no hacían como hacemos nosotros ahora, ¿no? Como hacían ya los primeros siglos de la Iglesia, una catequesis, ¿no? Digamos, una preparación para el bautismo. No. ¿Tú has confiado en Cristo? ¿Has creído? Sí, a bautizarte ahora mismo. Venga, pum. Ya está. Era un mismo evento. Ocurría a la vez. En su mente no estaba el dividir la situación. Si creías te bautizabas. ¡Punto! Y entonces por esto está este vínculo tan estrecho. En cualquier caso, el bautismo es verdad que no produce el perdón. Esos son los méritos de Cristo, es lo que Cristo ha hecho por nosotros, es el Espíritu Santo aplicándolo a nuestras vidas, ¿verdad? Pero la salvación necesariamente tiene que incluir bautismo, no como causa,
pero sí como consecuencia. Siempre. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? Sí. Y ahora la pregunta no es cuándo te bautizas. La pregunta es, ¿por qué aún no te has bautizado? ¿Por qué aún no has proclamado públicamente esta confesión de fe? Dice Pedro mismo en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, de todos los que en él creen, que todos los que creen en él recibirán perdón de los pecados por su nombre. Esto es, el nombre de Cristo, el poder de la sangre del Cordero aplicado por el Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver. Esto básicamente es un pack completo. En la Biblia no hay 7 sacramentos, como afirman algunos. Hay 2. Nosotros los llamamos ordenanzas, podríamos llamarlos sacramentos y no pasaría nada, ¿vale? Un poco por intentar desvincularnos de esta visión sacramentalista de la Iglesia Católica. Pero en la Biblia afirma dos ordenanzas, ¿no? 2 cosas que la Iglesia debe hacer, 2 actos. Uno es la Eucaristía, la Cena del Señor, que vamos a hacer ahora cuando terminemos la predicación. Y otro es el bautismo. Iglesia y bautismo van unidos, intrínsecamente. Es por esto precisamente que yo no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, si van tus hijos a un campamento cristiano, que hay campamentos cristianos por ahí muy buenos y puedes llevar a tus hijos, y pues si, por ejemplo, tu hijo llega a confiar en Cristo allí en ese campamento, qué guay, ¿no? Yo en un campamento, pero en una conferencia, relacionado con una conferencia, llegué a poner mi confianza en Cristo, pero no debe ser el bautismo en el campamento. El bautismo es en la iglesia. No digo en la iglesia, el edificio de la iglesia, eso no tiene la mayor importancia, pero en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Porque el bautismo es la puerta de entrada a la iglesia. Es algo que se ha mandado a la iglesia. Es como si fuera una familia a la iglesia. La puerta de entrada a la casa de la familia es el bautismo. Y la comida de la iglesia, la comida de la familia, perdón, el estar juntos, el pasar, el tener comunión, como nos gustan las familias, eso es la cena del Señor. Así que, como credo bautistas, afirmamos que el bautismo es un paso esencial de obediencia, que habla de lo que ha ocurrido en nuestras vidas. He sido perdonado por los méritos de Cristo. Así que creemos en el bautismo, como dice aquí, para la remisión de los pecados. En el griego puede traducirse también como sobre la base de la remisión de los pecados. Remisión de los pecados que viene por gracia mediante la fe. Y básicamente es una declaración pública de esta confianza en Cristo y de la lealtad hacia Él, desde este momento y durante toda la vida. Y por último, para terminar, miramos hacia el futuro. Hemos visto el pasado, hemos visto el presente y ahora miramos hacia el futuro. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Este es el final deseado desde el principio. Esto es a donde deberíamos estar mirando durante toda nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida. Es el clímax de la obra que hemos estado hablando del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 y después el 22, dice: Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esta es la base de nuestra fe. Cristo, nuestro Señor, murió por nosotros. ¡Qué bueno es este Señor! Un rey que muere por sus súbditos. ¿En qué mundo se ha visto eso? Lo que siempre pasa es que los súbditos mueren por el Señor. ¿A que sí? Nuestro Señor ha muerto en lugar de nosotros, a nuestro favor. Pero Él ha resucitado. Su tumba está vacía. La muerte ha sido derrotada. Así que Él es primicias de los que durmieron. Él es los primeros frutos. Así como su tumba está vacía, nuestra tumba también lo estará.
Así también en Cristo todos serán vivificados, dice el versículo 22. Hemos estudiado hace poco Romanos 8:23. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior, esperando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Cristo resucitó corporalmente, Cristo resucitó físicamente. Nuestro futuro no es una eternidad, lo digo muchas veces, ¿no?, flotando en las nubes y tocando el arpa, así, y como cantando himnos. No, Señor, una vida física. Cristo resucitó físicamente. El principio, el plan perfecto de Dios desde el principio fue físico en la tierra. El final del plan de Dios será físico en la tierra nueva. Esto era un sinsentido, no tenía ninguna razón de ser para los primeros, aquellos que recibieron por primera vez el credo de Nicea, viviendo en un mundo pagano en el que lo físico era malo. Y un poco tenemos nosotros esa herencia, ¿no? Realmente lo importante es lo espiritual, lo elevado, y desde luego lo espiritual es muy importante, pero Dios ha creado lo físico. Dios ha creado tu cuerpo. Y Dios quiere que cuidemos el cuerpo, pero más específicamente que con nuestro cuerpo miremos hacia el cuerpo nuevo que Él nos va a dar. Que con nuestra vida y nuestras acciones físicas estemos esperando y anhelando el mundo futuro, la resurrección de los muertos que Él nos va a dar. ¿Te duele el cuerpo? ¿Tienes problemas físicos? Tienes una razón más para mirar hacia el futuro y alegrarte. Dios te va a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. ¿Te duele el alma? ¿Sientes soledad? ¿Echas de menos? ¿Has sido defraudado? ¿Tienes tristeza? ¿Ansiedad? Mira al futuro. Él tiene un plan, Él tiene un futuro, Él tiene una eternidad gloriosa que Él ha comprado. El Padre la ha iniciado, el Hijo la ha efectuado y el Espíritu Santo la ha aplicado y la seguirá aplicando a nuestras vidas. Amén. Esperamos cuerpos, esperamos tierra, esperamos un Edén restaurado, esperamos a Cristo reinando entre nosotros. Y qué mal, de verdad, todas las cosas de los políticos y todo, ¿no? Que si este roba, que si el otro, que si las prostitutas y las cosas. Qué asco, ¿no? Qué mal, qué injusticias por todas partes. ¿Tienes sed de justicia? Alégrate, dice Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, porque el Rey vuelve. Y vuelve para reinar, y vuelve para traer justicia. No sabemos el día ni la hora, y esta es una de esas cosas en las que debemos ser católicos, y debemos no discutir por los detalles. Y eres premilenialista, milenialista, postmilenialista, pretribulacionalista, mistribulacionalista, quizás no has entendido ninguna de estas palabras. Y está bien. Y está bien. Porque nuestra confianza no está en una doctrina. Porque nuestra confianza está en una realidad, y es que nuestro Señor Jesucristo vuelve. Amén. Y vuelve, y su galardón con Él. Él vuelve a poner las cosas en su sitio, y Él vuelve a darnos lo que necesitamos. Y Él vuelve para, como dice Pablo, para que nosotros podamos experimentar lo que es realmente ser hermanos suyos, hijos de su glorioso Padre. El Señor volverá. Tú y yo, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, resucitaremos. Resucitaremos para reinar con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y dice Apocalipsis capítulo 21, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él enjugará toda lágrima. Y no habrá muerte, ni duelo, ni clamor, ni dolor. Ese momento será como cuando, madres aquí, como cuando después de haber pasado lo indecible para dar a luz a tu hijo, de repente lo tienes y sientes su cuerpo desnudo contra el tuyo y sientes su olor.
Eso no borra no hace que no haya existido el dolor que has pasado, sino que le da sentido. No es solo una paz después de una batalla, ¿no? No es solamente una vida después de la muerte. Es el sentir, es el saber. Todo esto ha valido la pena de una manera tan espectacular que tengo aquí a mi bebé precioso y puedo abrazarlo y es mío y es mi bebé y tengo toda la vida para disfrutar de él y para amarlo con todo mi corazón. Todo ha merecido la pena. Esta es la esperanza que nosotros podemos tener, incluso en medio del parto, incluso en medio del dolor, incluso en medio de no entender lo que significa, qué está pasando, y decimos a Dios ¿por qué? Y no hay ninguna respuesta y no sabemos el por qué Dios está permitiendo esta cosa y la otra. Pero sabemos que aunque nosotros no sepamos la respuesta, Él sí. Nosotros no lo entendemos, está bien, tranquilo, respira, descansa, Dios sí lo sabe. Él lo sabe y está al mando. Él lo sabe y tiene un plan. Él lo sabe y vuelve. Sí, Señor, amén. Gloria Así a que Dios. podemos estar tranquilos, podemos recitar confiados este credo de Nicea. Y este credo termina con algo muy importante. Amén. Señor, amén. No es una fórmula muerta, es una confesión viva. Es nuestra fe, es nuestra historia, es nuestra herencia y termina con este amén. Que así sea. Es decir, eso es lo que yo creo. Exactamente eso es lo que yo vivo. Eso es lo que yo espero. Yo afirmo con todo mi corazón que creo en el Padre soberano, en el Padre creador, en el Padre que me ha escogido desde antes de la fundación del mundo y que lo ha orquestado todo para que yo esté aquí y para que yo esté junto a Él para toda la eternidad. Y yo creo en Jesús, que es Dios totalmente, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, Dios de dioses. Y un hombre encarnado en el vientre de la Virgen María por la obra del Espíritu Santo y entregado en tiempos de Poncio Pilato por mi salvación. Creo en el Espíritu Santo, que es el Señor, dador de vida, y es el que habló por medio de los profetas. Y creo en la Iglesia. Creo en el bautismo. Creo en que Cristo regresará y toda su obra se completará. Y todos juntos decimos amén. Amén. Creo que no he puesto, hoy se me ha pasado, pero ¿qué os parece si nos ponemos de pie? No lo tengo ahí, pero recito yo el credo de Nicea completo y luego todos juntos como iglesia decimos amén. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Señor, gracias
Gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias porque tú eres el Señor, el Padre Todopoderoso. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, tus dos manos, por medio de las cuales tú has efectuado tu gloriosa salvación. Gracias, Señor, por poder ser tu iglesia, redimida por la sangre de tu Hijo, santificada por tu Espíritu Santo. Y te pedimos que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en ese glorioso día en el que Cristo vuelva. Ayúdanos a que esto sea una realidad, que impacte, que transforme nuestras vidas. En el nombre glorioso, precioso y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.